Integrantes: Svetlana Rubalcaba, Marisol Valadez, Alondra Trejo, Jocelyn Rodríguez, Sonia Chan y Teresa Mazur. Las pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, no fermentador. Se caracteriza por ser uno de los principales patógenos oportunistas en los seres humanos. Es una bacteria no formadora de esporas, con una longitud aproximada de 1 a 5 micrómetros de largo y de 0,5 a 1 micrómetro de ancho. Posee un flagelo constituido por una estructura compleja que le proporciona movilidad en medios líquidos. Las colonias pueden desprender un aroma frutal. Produce pigmentos cuando crece en cultivos, por ejemplo, la piocianina azul y la pioverdina color verde fosforescente. Se encuentra en la naturaleza, ambientes húmedos, también en piscinas y en gotas oftálmicas, materia en descomposición, jabón, animales y humanos. En el ambiente intrahospitalario se hallan equipo médico, en líquidos hospitalarios, catéteres, soluciones intravenosas contaminadas, desinfectantes y gotas oftálmicas. El modo de transmisión es de persona a persona. Los pacientes con predisposición son aquellos que tienen daño tisular en mucosas o en la piel. Colonizan piel de axilas, conducto auditivo, fosas nasales, faringe y heces. Ha demostrado que la vacuna no es efectiva porque incluso con esta han muerto personas o han alcanzado etapas más graves de los cuadros que provocan. Sí se ha asegurado que mantener un ambiente intrahospitalario de esterilidad y desinfección puede evitar infecciones provocadas por este patógeno. A su vez, tener una adecuada higiene y aislamiento de personas infectadas también puede ayudar a prevenir la diseminación de esto. También el aislamiento de pacientes infectados. Además, para su control en caso de estar infectado de nuevo, el aislamiento del paciente. Varias cepas son sensibles a antibióticos como las cefalosporinas, específicamente el cegepine, aminoglicósidos y fluoroquinolasas. Debido a que los pseudomonas se presentan en lugares no estériles como la boca y flemas producidas por los pulmones, tráquea, bronquios, laringe y faringe, su presencia puede interpretarse con cautela. Aún si se encuentra en lugares estériles como la sangre y el hueso, puede ser mortal. Por eso es importante iniciar un tratamiento antibiótico rápido. Puede causar desde infecciones leves a infecciones graves. Como futuros profesionales hay que tener presente que ataca generalmente a personas inmunodeprimidas y colonizan ambientes ópticos para su crecimiento y por lo mismo es importante la profilaxis. ¿Sí se escucha? Buenos días, somos el equipo 4 y vamos a exponer pseudomonas. Característicos por ser bacilos rectos curvados sin esporas, gram negativos con flagelo polar o múltiple. Son aerobios estrictos y se lo ubica en lugares fríos. Crecen a temperatura de 4 a 43 grados centígrados. Es importante saber que las pseudomonas se encuentran en alimentos refrigerados en su mayoría. Los alimentos más relacionados con pseudomonas son la leche con Pseudomonas fluorescens, aeruginosa y pútrida, las carnes con Fragi y Lundensis, en vegetales Syringe, Cepacia y Viridiflavia. Ahora estamos observando una pseudomona aeruginosa en la garzaña. Esta bacteria se puede aislar de muestras de suelo, aguas contaminadas, plantas y animales. Hay cepas potencialmente patógenas para el hombre y algunas pueden infectar también a las plantas. En la motilidad de Pseudomonas aeruginosa, observamos que a la izquierda hay una estirpe silvestre y a la derecha un mutante resistente a los antibióticos con mayor efecto. Los medios de cultivo utilizados para esta bacteria es el lagar Centremide, que se muestra en la imagen. La siguiente imagen que se muestra es el lagar de Pseudomonas aeruginosas en silosa, lisina y desoxicolato. Este medio moderado selectivo se utiliza para el aislamiento y la diferenciación de un patógeno. En las imágenes que se muestran son las Pseudomonas fluorescens. Una de las principales características de estas es que posee una alta capacidad de solubilidad de fosfato.
actividad como patógenos vegetales, las contaminaciones se producen durante los periodos húmedos, mediante salpicaduras consiguientes a lluvias o riegos por aspersión. Las zonas afectadas presentan algunas manchas que oscurecen, ennegrecen y se necrosan. Su actividad como agentes alternantes de alimentos. Es frecuente la contaminación de la leche cruda por bacterias psicotrópicas. Los microorganismos son destruidos por el calor. Las enzimas son muy termorresistentes y generan sabores extraños y alteran. Actividad de las pseudomonas. Bueno, estas van a producir enzimas proteolíticas y lipolíticas que van a ser termorresistentes, causando una alteración a la leche y a sus derivados. Entre los defectos más comunes en la leche se puede observar la gelificación, agregado, hidrólisis de la caseína, que hace que baje el rendimiento en una producción. En la prevención de psicrófilos se tienen que tener buenas prácticas de higiene, mantener la leche entre 2 a 4 grados centígrados previamente al enfriado, utilizar atmósferas inertes en tanques de almacenamiento a base de nitrógeno o de dióxido de carbono. En las carnes, pues cuidar la higiene en la cadena de sacrificio, Las pseudomonas, chicos, son bacterias que son asociadas muy frecuentemente a infecciones intrahospitalarias. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de las infecciones por pseudomonas dentro de los hospitales y se asocian mucho porque, como vimos en las cápsulas, crecen en ambientes donde hay mucha humedad. Entonces, los lugares donde generalmente crecen en los hospitales son pues en los equipos médicos como los respiradores, las sondas, los catéteres. Entonces estos lugares son como muy frecuentemente o donde se alojan además, pero también son como la fuente de infección para los pacientes que están dentro de los hospitales. También vimos que las pseudomonas son fermentadores, son patógenos también oportunistas, porque buscan como tal la oportunidad perfecta para poder invadir el cuerpo. Están básicamente en todos los ambientes húmedos, desde plantas, animales, la tierra, el agua. Entonces es muy frecuente que en pacientes que están hospitalizados se dé más comúnmente las infecciones. La principal de todas, o la especie de mayor importancia, es Pseudomonas aeruginosa, que sería esta que está aquí. ¿Por qué se denomina pseudomonas? Porque en teoría, el sufijo pseudo significa falso, mona significa uno, y hace referencia como tal a una unión falsa entre dos bacterias, por así decirlo. Pareciera que es una sola bacteria, un solo bacilo, pero la realidad es que son dos bacterias. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Entonces es por eso que se denomina pseudomona, porque parece que es una sola bacteria, pero en realidad son una pareja. Como tal, algo muy importante que también tenemos que saber de las pseudomonas es que producen pigmentos. También vimos en el video que van a producir un pigmento azul y un pigmento verde. Estos pigmentos son muy propios como tal para identificar a las pseudomonas. Parasitan o como tal también pueden infestar plantas, lo cual ahorita pues no nos interesa, pero también pueden como tal infestar lo que es el agua y las unidades hospitalarias. Básicamente pueden encontrarse en el suelo, en los lavabos, en los baños, en los equipos de diálisis, en los respiradores. Entonces los hospitales como tal son la fuente o el criadero de las pseudomonas. Dentro de sus, digamos, factores de patogenicidad o factores como tal de importancia, pues se encuentra principalmente lo que es la cápsula de polisacáridos, la endotoxina, que es propia del lipopolisacárido, las fimbrias, los flagelos y las enzimas. Vamos a ver una muy importante que es la fosfolipasa C. Ahorita vamos a ver por qué es importante esta enzima. Es raro realmente encontrar una persona que sea portadora de pseudomonas como parte de su microbiota. Realmente la mayor parte de las personas que la presentan es porque tienen una infección pues con esta.
La cápsula en sí va a ser conformada por polisacáridos mucosos, es por eso que las colonias tienen forma pues mucosa, tienen una forma como tal más, pues sí, más mucosita, parece más como un moquito. Son aerobios obligados, quiere decir que necesitan oxígeno para poder crecer. Entonces, por consiguiente, van a crecer en lugares del cuerpo donde hay oxígeno. ¿Cuáles lugares del cuerpo tienen oxígeno? ¿Qué lugares del cuerpo humano tienen oxígeno? La piel podría ser, los pulmones. El torrente sanguíneo. Los pulmones y la piel principalmente. Son como los dos lugares donde tienen la presencia de oxígeno y donde van a crecer las pseudomonas. Sus factores estructurales realmente, como las toxinas y las fimbrias, hacen que sean también muy resistentes a los antibióticos. En este caso no podemos dar un solo antibiótico, tenemos que dar más de un antibiótico para poder tratar las infecciones por pseudomonas. En cuanto a su morfología o parte de su biología, tenemos que son bacilos también gram negativos, miden aproximadamente de 0.5 a una micra. Son bacilos rectos, ligeramente curvados, son móviles, se disponen típicamente en parejas, aunque pareciera que es un solo bacilo, pues van en parejas. Son aerobios obligados, presentan citocromo oxidasa y es una prueba como tal que se utiliza mucho para poder identificar pseudomonas. Algunas cepas presentan una cápsula abundante de polisacáridos, la cual les confiere la protección contra la fagocitosis. Y los pacientes con fibrosis quística, que es una enfermedad genética de los pulmones, pues básicamente son pacientes muy susceptibles a infecciones por este tipo de bacterias. Su patogenia inicia cuando la persona en X ambiente donde se encuentran las pseudomonas, generalmente los hospitales, pues la adquieren o penetra como tal en los pulmones o en una herida. Las heridas que generalmente son más fáciles como tal de que sean infectadas por pseudomonas son quemaduras. Las quemaduras como tal, al no haber una humedad como tal constante, pues evita que los neutrófilos lleguen a este sitio y que ataquen a las pseudomonas. Es por eso que una herida, una quemadura, pues es más propensa a una infección por pseudomonas. Las adhesinas, las toxinas y las enzimas son como los principales factores de patogenicidad de estas. El lipopolisacárido A, o lipopolisacárido en general, va a ser el responsable de que las personas presenten fiebre, choques, oliguria, leucocitosis y leucopenia, coagulación intravascular diseminada y el síndrome de dificultad respiratoria en los adultos. Las adhesinas van a ayudar a las pseudomonas a adherirse como tal a las células hospedadoras. Y la toxina como tal es la responsable de pues todo el choque vascular, por así decirlo. La cápsula de polisacáridos está hecha principalmente de alginato, que es un exopolisacárido mucoide. Si observáramos en una tinción negativa, podríamos observar claramente la cápsula, que sería esta que está aquí. Tenemos aquí a las pseudomonas y este espacio que está aquí es la cápsula. Esto es a lo que me refiero con la textura como tal de sus colonias. Si observan aquí, podemos observar una colonia mucoide y esto es producto como tal de la presencia de cápsulas. Ahora, dentro de las enzimas importantes que les mencioné, hay una muy importante que es la fosfolipasa C. Esta enzima es como tal la responsable de toda la destrucción de los tejidos. ¿Por qué es importante que conozcan esta enzima? Porque esta enzima es una enzima que está presente en venenos, pues digamos necrotóxicos o miotóxicos que tienen algunas serpientes, por ejemplo. Una serpiente de cascabel presenta en su veneno fosfolipasa C. Entonces, básicamente, el daño que va a presentar una mordedura de serpiente es el mismo daño, un daño similar al que va a presentar una infección por pseudomonas.
A partir de esta toxina y también de la fosfolipasa va a aparecer una dermatonecrosis, que es una necrosis como tal de todo lo que es la piel, la cual va a poder extenderse a lo que es inclusive los ojos, provocando daño en la córnea y en lo que es el pulmón. El pigmento azul o piocianina está muy presente como tal, no solamente en los cultivos, sino también en las infecciones en quemaduras. Un paciente que presenta una infección por pseudomonas en alguna quemadura, casi siempre vamos a encontrar el pigmento azul o el pigmento pioverdina, que es un pigmento también verde amarillento. Presenta también otras dos enzimas importantes que son las elastasas A y elastasa B, que actúan de alguna forma también como un degradador de elastina. Esto daña los tejidos, sobre todo del parénquima del pulmón, y empieza a provocar lo que es una lesión hemorrágica y un ectima gangrenoso, que sería esta lesión de aquí de la piel. Además de estas enzimas que son importantes, tenemos que saber que las pseudomonas presentan una alta resistencia. Debido a que presentan enzimas que son beta-lactamasas, hay que recordar que estas enzimas beta-lactamasas modifican lo que es el anillo de los beta-lactámicos, por lo que hacen ineficaces a los antibióticos contra su blanco de acción. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar un paciente con una infección por pseudomonas? Esto va a variar dependiendo del tipo de infección y también del lugar donde se encuentren las pseudomonas. En el caso de las quemaduras, vamos a encontrar una pigmentación como verde azulácea en lo que es la quemadura, como se observa aquí pues, en la imagen. Las pseudomonas también van a provocar inclusive meningitis cuando llegan a lo que es el líquido cefalorraquídeo. También pueden provocar infecciones de vías urinarias debido por catéteres. Cuando son infecciones de vías urinarias, la orina va a tener un color verde o azul. Entonces es como una indicación también para pseudomonas. Generalmente, como es un patógeno oportunista, casi siempre ataca a personas que tienen el sistema inmunocomprometido, como pacientes internados. Requieren aproximadamente de 4 a 42 grados centígrados para poder crecer y tienen unos requerimientos nutricionales realmente pues mínimos. Entonces es por eso que se desarrollan con facilidad en los hospitales. En pacientes con fibrosis quística, casi siempre vamos a encontrar una bronconeumonía, que sería una neumonía necrotizante en lo que son los pulmones. Para esto y para poder diagnosticarlo, necesitamos hacer, además de las tomas de muestra correspondientes, una radiografía para poder ver como tal todo el daño del pulmón y ver qué tanto ha avanzado. Necesitamos como tal tomar en cuenta la historia clínica del paciente. Generalmente esto casi se asocia a pacientes intubados. Es por eso que en pacientes, por ejemplo, con coronavirus, pues además de que el coronavirus daña los pulmones de alguna forma, daña el aparato respiratorio, pues algunas personas quedan intubadas, entonces son muy propensas como a este tipo de infecciones bacterianas. La bronconeumonía necrosante vamos a encontrar en los pulmones casi siempre la necrosis en los lóbulos, en los bronquios, como se observa aquí, principalmente en pacientes que tienen fibrosis quística. Hay que recordar que la fibrosis quística es una enfermedad pues hereditaria y que realmente no tiene una expectativa de vida pues muy grande. Si hiciéramos un corte histológico, veríamos como tal las hemorragias en el corte, en los pulmones, en el tejido, que es como un daño, digamos, tisular a estos. Veríamos también granulocitopenia. Inclusive veríamos partes del pulmón que tienen como infartos o una invasión vascular de las bacterias. Casi siempre la tasa de mortalidad para estos pacientes pues es alta, es de hasta un 70%, porque la recuperación realmente es muy pobre y también muy tardada. Además, como presentan una resistencia grande a los antibióticos,
pues a veces el tratamiento no reacciona de la forma más favorable posible. ¿Cómo adquieren la infección? Pues casi siempre es por el uso de respiradores. Es más como la forma más común de adquirirla. El otro tipo de infecciones por pseudomonas son las infecciones en tejidos blandos o en tejidos de la piel, principalmente en quemaduras. ¿Qué tipo de quemadura es esta? ¿Qué grado de quemadura es esta? Un grado 3. Ajá, esta sería como una quemadura de tercer grado. Generalmente cuando es una quemadura así, pues no hay dolor porque los nervios están dañados básicamente. Este tipo de quemaduras son muy propensas porque son húmedas, entonces pues presentan como tal el ambiente ideal para que crezcan. Sin embargo, son más difíciles de tratar porque además de que son el medio perfecto para su crecimiento, los neutrófilos no pueden llegar a estos sitios. Entonces, pues básicamente no hay como un sistema inmunológico en este lugar que de alguna forma retrase la reproducción de las bacterias o lo controle. La foliculitis por pseudomonas y también la infección por uñas es algo también frecuente, sobre todo se da cuando los pacientes van a lugares como los spas, donde no hay como tantas medidas higiénicas, sobre todo en procedimientos como la manicura o cosas así, la depilación, y es donde adquieren como tal este tipo de infecciones. La característica muy clave de una infección para pseudomonas es casi siempre el color verde o el color amarillo, azul, perdón, que presentan el sitio. Si se fijan aquí la uña, pues tiene un color verde. Aquí la herida como tal de los pacientes, la quemadura, también presenta el pigmento verde. Entonces es algo muy, muy característico de la infección. También otra forma de adquirir a pseudomonas es por una herida. Casi siempre es por pisar algún objeto contaminado como un clavo, una aguja o una herida que se infecte. Es una forma también característica de tenerla. Cuando esto ocurre, pues casi siempre la inflamación o la infección, mejor dicho, llega al hueso y al cartílago, lo que provoca un daño pues extenso en ese tejido. En las vías urinarias, una característica que tenemos que tener en cuenta es el pigmento como tal de la orina. Ya sabemos que existen diferentes pigmentos en la orina, dependiendo como tal de la afección del paciente. Es decir, existe orina que es marrón, existe orina roja, orina pues blanca. Entonces, en el caso de las pseudomonas o de la infección urinaria por pseudomonas, la orina tiende a tener como un color pues verde. Entonces es como una infección, un signo característica. Además de pues todos los signos evidentes que vemos en las infecciones urinarias, como el dolor, entre otras cosas, el mal olor. La infección en vías urinarias se asocia al uso de sondas de larga duración. Hay pacientes que se quedan en el hospital por muchos periodos de tiempo o por un periodo de tiempo muy grande. Entonces, cuando esto ocurre, pues el paciente a través de la sonda puede adquirir una infección por pseudomonas. Las infecciones de oído y de ojos también es algo importante de conocer, porque en el caso de los oídos existen dos tipos de infecciones, que es la otitis externa, la común, y la otitis externa maligna, que es como la más grave y la que pone en riesgo la vida. Casi siempre la otitis externa común se adquiere por nadar en albercas que están contaminadas o que tienen como tal las pseudomonas en el agua o en el ambiente. Se conoce mucho la infección sobre todo en pacientes que practican natación o que practican algún tipo de actividad acuática. En el caso de la otitis externa maligna, pues presenta una supuración más grande y es más frecuente como tal en pacientes diabéticos y en ancianos, o en pacientes geriátricos. Esto puede producir daño a los pares craneales. Entonces, ¿qué pares craneales tenemos cerca de la oreja? Acuérdense, clase de anatomía, chicos.
Es el vestíbulo coclear en el oído. ¿Qué más? ¿Qué otro tenemos cerca? El facial, el trigémino y Trigémino, el el óptico. óptico. El óptico. Entonces, es una infección que puede extenderse y puede desde provocar una parálisis o una parálisis en la mitad de la cara, ceguera, sordera, entonces, y inclusive hasta si se extiende como tal al cerebro, porque es una zona que está cerca del cerebro, pues la muerte. En el caso de las infecciones oculares, los pacientes la adquieren a través de un trauma o a través de una cortada en lo que es la córnea, generalmente por usar lentes de contacto o pupilentes de procedencia pues dudosa o de los chinos. Casi siempre cuando hay una mala higiene de este tipo de artefactos y existe un arañazo en el ojo, pues es probable que el paciente pueda presentar una infección por pseudomonas. En el caso de estas infecciones, pues son relativamente, no relativamente, son realmente peligrosas porque el paciente puede quedar ciego, básicamente, puede perder la vista del ojo. Entonces, pues requiere un tratamiento pues precoz antes de que la infección siga avanzando. La supuración como tal del ojo es algo muy característico de cualquier infección bacteriana. Pero también en el caso de pseudomonas, pues es una supuración pues verde, amarilla, ¿sabes? O sea, tiene un color muy característico. Inclusive si lo viéramos en una luz azul, una luz nocturna, pues el ojo se vería como verde, fosforescente. Por increíble que parezca, se ve fosforescente el ojo. Y esto no es normal, o sea, no es realmente bueno. Otra infección es la bacteremia y la endocarditis. Casi siempre se asocia como tal a pacientes inmunodeprimidos también, o a pacientes que presentan algún tipo de complicación extra como diabetes, neoplasias, linfomas, entre otro tipo de cosas. Esto va a originar como tal un equitema gangrenoso, que serían las úlceras que presentan los pacientes como tal en la piel. Y casi siempre esto deriva de infecciones complicadas de las vías respiratorias inferiores, del aparato urinario o de los tejidos blandos, como es el caso de los ojos. Cuando esto se esparce en el cuerpo, pues provoca lo que es la gangrena, el ectema gangrenoso. Inicia como tal con vesículas eritematosas, como es el caso de aquí. Después estas se rompen y van tornándose hemorrágicas. Y posteriormente van necrosándose y provocando úlceras, hasta producir como tal una destrucción vascular. La endocarditis pues es algo que ya hemos visto en muchas infecciones bacterianas. Sabemos que la pueden provocar desde streptococos, estafilococos y pues también pseudomonas. Sin embargo, en el caso de las pseudomonas es más frecuente en pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral o drogas que se inyectan en las venas, como la heroína. Los pacientes que tienen este tipo de afección pues son más propensos como tal a una endocarditis por pseudomonas. La endocarditis en este caso por pseudomonas afecta lo que es la válvula tricúspide, que es menos afectada en otro tipo de infecciones y es un poquito más tratable que el otro tipo de válvulas. Y tenemos infecciones extras como del aparato digestivo o del aparato o el sistema nervioso central. Chicos, les voy a pedir que vuelvan a entrar para terminar la clase y para que no nos saque ya en esta última parte, por favor. Bueno, para poder cultivar pseudomonas, chicos, tenemos que cultivar con 3 tipos de agares. Los de rutina como tal son agar sangre y agar maconqui. Tiene que ser en un ambiente donde haya mucho oxígeno para que puedan crecer las bacterias. Después de esto podemos observar como tal los organismos al microscopio y con la tinción de Gram podemos como
confirmar la infección. Podemos también usar lo que es un caldo nutritivo, sin embargo, en el caldo solamente van a crecer en lo que es la superficie, ya que es como el lugar donde hay más oxígeno. Y hay otro agar distinto que es especial para pseudomonas, donde las colonias crecen de color verde. Es un agar que usamos muy comúnmente y que ustedes han usado de forma casera, que es el agar Muller-Hinton. El agar Muller-Hinton es como un agar muy característico para que pueda observarse el pigmento verde de las pseudomonas. En el caso del agar sangre, si lo pusiéramos bajo una luz ultravioleta, también se podría observar el pigmento verde. Algo que mencionaron también en las cápsulas es que las colonias despiden un olor como dulce, un olor frutal. Esta es una característica propia de la infección por pseudomonas. Y para poder cultivarlas, las muestras casi siempre que utilizamos pues son de orina, un hisopado directamente de la herida infectada o de la quemadura en este caso. Si tenemos sangre, pues sangre. Y sobre todo también esputo pulmonar o las flemas del pulmón. Es como una muestra que nos sirve también para cultivar. Podemos hacer también pruebas bioquímicas para poder identificarlas, como es el test de la oxidasa. Si es positivo, la oxidasa se va a poner en color morado. Si es negativo, pues no va a haber como tal ninguna reacción. Y la morfología va a ser variada dependiendo como tal del agar en el que se cultiven. En el caso de pseudomonas es una colonia pues grande relativamente, con bordes irregulares, plana, con una textura pues rugosa. En el caso del Muller-Hinton pues vemos colonias completamente verdes o con el pigmento verde. El tratamiento en este caso es complejo porque, como les menciono, no existe un solo antibiótico que sea eficaz para estas. A pesar de que hagamos como tal la prueba de sensibilidad, siempre se requieren usar 2 antibióticos en conjunto para poder tratar las infecciones. En este caso lo más recomendable es el imipentén y también la azostreonam o la azostreonam, no sé cómo se pronuncia. En combinación estos dos pueden utilizarse muy bien, pero no hay que dar un solo antibiótico, hay que dar dos siempre en combinación, ya que son muy resistentes a estos. La forma de prevención pues básicamente son las medidas higiénicas en los hospitales, ya que es como lugar donde principalmente se adquiere la infección. Mantener siempre el equipo quirúrgico y todos los equipos de respiradores para diálisis completamente estériles y limpios. Hacer controles frecuentemente. Y también hay que, en el caso de los nadadores, usar tapones para oídos. Las personas que utilizan lentes de contacto, desinfectarlos muy bien después de usarlos. Es decir, manejarlos con mucha higiene. Y básicamente pues no existe ninguna vacuna que pueda prevenir las pseudomonas. Ninguna vacuna es efectiva. ¿Dudas, chicos, de pseudomonas? Yo sí. Dime. Ya que los pseudomonas secreta una toxina similar a la picadura de una serpiente, ¿no podría ser factible utilizar un antídoto para el veneno de serpiente o algo similar, o no tiene relación? No, porque la fosfolipasa C es uno de los componentes que presenta como tal el antídoto, el veneno de las serpientes. Existen más componentes y los antídotos de las serpientes están hechos a base del veneno de la serpiente. Entonces solamente es un componente, pero en el caso de la bacteria pues, solamente es una parte. Para la serpiente también es solamente un componente, tienen componentes completamente distintos los venenos. Es una comparación, ¿no? Sí, es como una comparación del daño que pueden provocar. Pero este mismo componente, fosfolipasa C, también se encuentra dentro de todo el cóctel de químicos que tiene
el veneno necrótico de las serpientes. Bueno, de las de cascabel, por ejemplo. Es como, por eso no se puede utilizar como un antídoto. Entonces, la única similitud sería esa. Solo el es daño. el daño como tal que causa. Exacto. Esto es como la similitud que presenta entre el veneno y la toxina por pseudomonas. ¿Otra duda, chicos? ¿Pregunta? ¿Comentario? Entonces, bueno, resumiendo, siempre hay que tener en cuenta la clínica del paciente, principalmente el pigmento de las pseudomonas, es algo muy característico de la bacteria, tanto en infecciones por heridas como en infecciones como tal de vías urinarias. Va a ser verde, inclusive hasta en el ojo puede como tal tener una clínica característica de pigmento. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios?